En el tejido ancestral de la historia humana, entre los pliegues de la creación según las Sagradas Escrituras, emerge un relato que ha perdurado a lo largo de milenios, la épica tragedia de Caín y Abel. Este drama fraternal, narrado en el libro del Génesis, va más allá de las páginas antiguas de la Biblia, se convierte en un espejo que refleja la complejidad de la naturaleza humana, explorando las sombras de la envidia, la ira y la búsqueda de la redención. En este viaje a través del tiempo y el arte, desentrañaremos las múltiples capas de interpretación que han dado vida a estos personajes bíblicos, desde los lienzos de maestros renacentistas hasta las letras de canciones contemporáneas. Sumérgete en la eterna batalla entre hermanos, donde la tragedia de Caín y Abel sigue resonando en las esquinas de nuestra conciencia colectiva, desafiándonos a reflexionar sobre las complejidades de nuestras propias elecciones y la búsqueda incesante de la redención. La historia de Caín y Abel se encuentra en el Antiguo Testamento de la Biblia, específicamente en el libro del Génesis, en los capítulos 4 y 5. Esta narrativa es una parte fundamental de las creencias judías, cristianas e islámicas, y ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia. Según la narrativa bíblica, Adán y Eva fueron los primeros seres humanos creados por Dios y vivían en el jardín del Edén. Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva, y sus vidas se ven marcadas por un trágico evento. Abel era un pastor de ovejas, mientras que Caín cultivaba la tierra. Ambos decidieron ofrecer sacrificios a Dios como una expresión de adoración y gratitud. Abel ofreció a Dios la grasa de los corderos de su rebaño, mientras que Caín presentó los frutos de la tierra. Sin embargo, Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Caín se sintió herido y enojado por la preferencia de Dios hacia la ofrenda de su hermano. En lugar de reflexionar sobre sus propias acciones, Caín dejó que el resentimiento y la envidia crecieran en su corazón. En un arranque de ira, Caín llevó a Abel al campo y lo mató. Dios confrontó a Caín sobre su acción y le preguntó por la ubicación de su hermano. Caín respondió con la famosa pregunta, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Dios maldijo a Caín y lo marcó para que nadie lo matara como venganza. Caín se convirtió en un fugitivo errante por la tierra. La historia de Caín y Abel ha sido interpretada de varias maneras, simbolizando temas como la naturaleza del pecado, la importancia de la obediencia a Dios y las consecuencias de la envidia y la ira. Además, ha sido referenciada en la literatura, el arte y la cultura a lo largo de los siglos. ¿Cuál es la lección moral o espiritual que se puede extraer de la historia de Caín y Abel en términos de las consecuencias del pecado y la importancia de la obediencia a Dios? La historia de Caín y Abel ofrece varias lecciones morales y espirituales. Algunas de las interpretaciones comunes incluyen: responsabilidad personal y elección moral. La historia destaca la importancia de las decisiones personales y la responsabilidad de cada individuo frente a Dios. Caín tuvo la opción de controlar sus emociones y decisiones, pero permitió que la envidia y la ira lo llevaran a cometer un acto violento. Consecuencias del pecado. La historia subraya las consecuencias negativas del pecado y la desobediencia a Dios. La ira y el asesinato de Caín tuvieron ramificaciones significativas, afectando no solo a él mismo sino también a su familia y a la humanidad en general. La importancia de la adoración sincera. La preferencia de Dios por la ofrenda de Abel sobre la de Caín ha llevado a reflexiones sobre la importancia de la adoración sincera y la obediencia a Dios. La historia sugiere que no es solo la acción en sí misma, sino la actitud del corazón detrás de la acción lo que Dios valora. La gracia y la misericordia de Dios. A pesar del pecado de Caín, Dios muestra gracia al marcarlo para protegerlo de la venganza de otros. Esto puede interpretarse como un recordatorio de la misericordia divina incluso en medio de las consecuencias del pecado. La historia de Caín y Abel destaca la importancia de las elecciones éticas, la obediencia a Dios, la sinceridad en la adoración y las consecuencias del pecado, mientras resalta también la posibilidad de la gracia divina y la oportunidad de redención. ¿Cómo se han interpretado y representado a lo largo de la historia los personajes de Caín y Abel en la literatura, el arte y la cultura, y de qué manera estas interpretaciones han influido en la comprensión popular de la historia bíblica? A lo largo de la historia, los personajes de Caín y Abel han sido objeto de numerosas interpretaciones y representaciones en la literatura, el arte y la cultura. Estas interpretaciones han influido en la comprensión popular de la historia bíblica de diversas maneras. Aquí hay algunos ejemplos. 1. En la literatura. John Milton, El paraíso perdido. El poema épico, Paraíso perdido, de Milton, es siglo XVII, retrata a Caín como un personaje trágico y rebelde, destacando su lucha contra Dios y su arrepentimiento después de cometer el asesinato. Herman Melville, en Moby Dick. Melville utiliza la historia de Caín y Abel como un motivo en Moby Dick, siglo XIX, relacionando a Caín con el capitán Ahab, sugiriendo una conexión entre la venganza y la desobediencia. 2. En el arte. Pintura renacentista. Artistas como Thyssen y Rubens representaron la historia de Caín y Abel en pinturas que a menudo enfatizan la tragedia y la violencia del evento. Escultura y grabados. Obras de artistas como Giovanni Pisano y Albrecht Dürer también han abordado este tema, transmitiendo la intensidad emocional del relato bíblico. 3. En la cultura popular. Literatura moderna y cine.
la historia de Caín y Abel ha inspirado numerosas obras literarias y cinematográficas. Ejemplos incluyen East of Eden de John Steinbeck y la película The Beloved de Jonathan Demme. Referencias en la música, artistas han incorporado la historia en sus obras. Bob Dylan, por ejemplo, hace referencia a Caín y Abel en varias de sus canciones. 4. Simbolismo cultural. Metáfora de la rivalidad fraternal. La historia de Caín y Abel a menudo se ha utilizado como una metáfora para la rivalidad y la envidia en relaciones familiares y sociales. Reflejo de la condición humana, las representaciones de Caín y Abel a lo largo de la historia a menudo han servido como comentarios sobre la naturaleza humana, explorando temas como la culpa, el arrepentimiento y la redención. Estas interpretaciones y representaciones han contribuido a dar forma a la percepción popular de la historia de Caín y Abel, proporcionando capas adicionales de significado y resaltando diversos aspectos de la narrativa bíblica. En el tapiz eterno de la humanidad, la historia de Caín y Abel se erige como un recordatorio persistente de las luchas internas y la búsqueda de redención que todos compartimos. A través de las páginas de la literatura, los trazos de los pinceles de los artistas y las armonías de la música, esta narrativa bíblica ha resonado a lo largo de los siglos, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, elecciones y anhelos de perdón. A medida que cerramos este viaje a través de las interpretaciones y representaciones de Caín y Abel en la cultura humana, te insto a que compartas tus pensamientos. ¿Qué significado encuentras en esta antigua historia? ¿Cómo ha influido en tu comprensión de la naturaleza humana? ¿Conoces otras obras que han abordado este tema de manera impactante? Suscríbete para más exploraciones fascinantes, comenta con tus reflexiones y experiencias, y no olvides darle like si este viaje a través de las capas de la historia te ha dejado con una nueva perspectiva. Juntos, sigamos descubriendo las riquezas de nuestras narrativas compartidas. Hasta la próxima exploración.